Hola a todos, mi nombre es Emiliano Curtoy y les doy la bienvenida al canal de Vivero Bernardo. La idea del canal es transmitirles mis conocimientos profesionales a cultivadores amateur. Hoy vamos a hablar sobre orquídeas y su trasplante. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para trasplantar una orquídea? Primero, el envase en el que está, o la maceta, ¿sí? Que sea del tamaño acorde a la planta. Si la orquídea que tenemos lo está rebasando, como en este caso que ya está por fuera de la maceta, podemos considerar cambiarla. Otra opción podría ser que el envase esté roto, ¿sí? Que esté demasiado dañado. Y lo más importante a la hora de cambiar una orquídea de maceta o de contenedor es el estado del sustrato. Si tenemos un sustrato que está demasiado deteriorado, eso va a dañar las raíces y nos va a repercutir en el crecimiento de la orquídea. Muy importante, los sustratos están hechos a base de materiales, distintos materiales, ¿sí? Que no son totalmente inertes, tienen mucha materia orgánica y por esto con la humedad y el calor que se requiere para cultivar la mayoría de las orquídeas se deterioran muy rápido. Entonces lo que vamos a tener que hacer es calcular más o menos entre 1 año y medio o 2 para cambiar el sustrato. Si no hacemos eso, ¿qué pasa? Primero se va a degradar, ¿sí? Por la materia orgánica presente que dije que tenía. Y lo segundo es que se va a saturar de sales que pueden estar presentes en el agua o en los fertilizantes. El agua de riego se va a evaporar y nos va a dejar esas sales depositadas riego tras riego hasta que el sustrato esté totalmente saturado y nos empiece a quemar las raíces. Las orquídeas en su mayoría son epífitas las que cultivamos en casa. ¿Eso qué quiere decir? Que crecen prendidas de los árboles, como esta chiquita que tengo yo acá que está prendida del tronquito, ¿sí? Usan el árbol de soporte. Los contenedores, las canastitas o las macetas o los tronquitos en los que tenemos cumplen la función de soporte, ¿sí? Pero aparte cumplen la función también por medio del sustrato y de las sales que le agregamos, de nutrirlo. Entonces es muy importante a la hora de elegir el soporte o el contenedor que tengamos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? El material con que está realizado el contenedor que vamos a usar y el tamaño, que es lo más importante de todo. ¿Por qué las orquídeas siempre se plantan en envases muy pequeños en relación al tamaño de la planta? Pues yo tengo un envase demasiado grande. Por ejemplo, esta orquídea, si yo estuviera plantada en un contenedor de este tamaño, lo que va a pasar es que tanto volumen de sustrato me acumule mucho volumen de agua y eso haga que entre riegos nunca se llegue a secar y me produzca la pudrición de las raíces. Entonces lo que tengo que buscar es un contenedor que a la planta le permita desarrollarse bien, que permita desarrollar bien las raíces, pero que no sea demasiado grande. Por lo general, lo que se habla siempre es de pasar un solo tamaño, ¿sí? De maceta. Por ejemplo, esta es una maceta número 13, yo ahora la voy a pasar a una maceta número 15. ¿Por qué ven tantos contenedores o macetas que son transparentes? Porque las raíces de las orquídeas también hacen fotosíntesis, son un órgano fotosintético al igual que las hojas. Entonces lo que nos permite el envase transparente es dejar pasar la luz, ¿sí? Y hacer que esas raíces también tengan esa función fotosintética. Así que es muy importante que la mayoría de los envases sean transparentes. Como verán, no es totalmente vital. Acá tenemos una maceta que es opaca y la planta está muy bien desarrollada, de hecho tiene muchísimas raíces. Pero tener un envase transparente también suma. Esa es la primera consideración. Después tenemos el material. En lugares en los que son más secos, ¿sí? Se pueden usar materiales plásticos que hacen que el agua no se evapore tan rápido, porque no se evapora por transpiración, como si se evapora, por ejemplo, en los envases que son más perforados o que son de barro, ¿sí? Que están hechos de barro cocido. ¿Por qué? Porque el barro es un material muy poroso y hace que el agua también se escape por evaporación. Otra consideración con respecto al barro es que las raíces se adhieren demasiado, justamente por esa porosidad de la que estábamos hablando, y entre trasplante y trasplante, sacar las plantas de esos contenedores es muy complicado, ¿sí? Porque vamos a romper muchas raíces, que es algo que no queremos. Y en envases como estos que son de madera, tenemos que tener en cuenta que no duran tanto,
en el tiempo. Una vez que trasplantamos las orquídeas a estos envases es imposible volverlas a sacar. En todo caso, lo que se puede hacer es plantar directamente la maceta que ya esté deteriorada en otra más grande y cubrirla con sustrato. Nunca tratar de sacar las orquídeas de acá. Y también vamos a tener en cuenta que con este tipo de envases lo que va a pasar es que el agua va a durar muy poquito. Así que lo vamos a hacer si regamos muy seguido o si tenemos un lugar con alta humedad ambiente. ¿Qué vamos a utilizar para trasplantar las orquídeas? Que dijimos que son epífitas. Si no queremos trasplantarlas en un soporte como este tronquito, lo que vamos a usar es un sustrato artificial creado por nosotros para imitar lo mejor posible a la naturaleza. Como este que tengo acá. Esto es una mezcla. ¿Con qué está preparada esta mezcla? Y es la mezcla que nosotros recomendamos para la mayoría de las orquídeas epífitas. Está hecha con corteza de pino, musgo sphagnum y perlita. ¿Sí? La perlita es una roca volcánica que está triturada, chiquita, y lo que hace es retener bastante la humedad y aparte nos da liviandad y porosidad al sustrato. El tamaño de las partículas del sustrato es muy importante. ¿Cómo lo vamos a elegir? Lo vamos a elegir en base al tamaño de las raíces. Como por ejemplo, una Cattleya tiene raíces medianas, ¿sí? Medianamente gruesas. Entonces vamos a usar un tamaño, o lo que se dice en el sustrato, granulometría mediano, que es el tamaño de las partículas del sustrato. Si tuviera, por ejemplo, una Sophronitis, que es esta orquídea mini que tengo acá, y la quisiera pasar a una maceta, lo que vamos a hacer es usar un sustrato con granulometría pequeña, y en orquídeas de mayor porte, como por ejemplo estas Cattleyas que después crecen bastante con el tiempo, vamos a usar un sustrato de granulometría grande, obviamente. Bueno, visto todo esto, lo que vamos a hacer ahora es pasar a trasplantarla, ¿sí? Yo voy a sacar la maceta del envase en el que está. ¿Qué tenemos que chequear? Por ejemplo, cuestiones como esta, que es una vara. Esto es donde ya floreció la orquídea, ¿sí? Que es vieja. Esto se lo vamos a sacar, vamos a aprovechar para hacer algo de limpieza. Podemos recortar las raíces aéreas que se ven que están deterioradas, como estas de acá, que están muy secas. Las raíces al tacto tienen que estar huecas, ¿sí? Tienen que estar blanditas. Eso quiere decir, y de color marrón, quiere decir que están muertas. Las raíces de las orquídeas están cubiertas por un velamen que cuando está seco se ve de color plateado, pero cuando se moja se ven de color verde. Entonces, si tenemos raíces de color plateado y gorditas o rellenas al tacto, las vamos a dejar, y las que están de color marrón y más blanditas las vamos a sacar, ¿sí? Siempre tratando de cortar en donde veamos nosotros que hay tejido muerto. Nunca cortar de más. ¿Para qué? Para no lastimarlas, porque esas heridas después nos van a generar entradas de distintos agentes patógenos, como pueden ser hongos o bacterias. Bueno, empecemos. Vamos a retirar. Esta, por ejemplo, tiene un tutor para mantener erguido el pseudobulbo, ¿sí? Con mucho cuidado y siempre procurando que esté húmedo el sustrato, vamos a retirarla, ¿sí? Haciendo fuerza nada más, sin tratar de tirar demasiado de cada raíz para no partirlas. Así no rompemos ninguna raíz al retirarla. Fíjense que estaba completamente sobrepasada la maceta. Lo que tenemos que hacer ahora es retirar el sustrato viejo, porque ¿qué dijimos? Que retenía demasiado las sales, ¿sí? Y que además, fíjense que ya está muy deteriorado, ¿sí? Empezó con un proceso de putrefacción importante. Eso también nos va a bajar muchísimo el pH y va a hacer que las raíces también se dañen. Así que el sustrato viejo, sin miedo, se saca todo. Si vemos más raíces que estén secas o podridas, que en este, por suerte, no es el caso, las raíces están muy sanas. Pero si viéramos alguna raíz dañada, también aprovechamos para cortarla. Y una vez que ya tenemos toda la planta con las raíces limpias, ¿sí? Vamos a empezar a trasplantarla. El sustrato que voy a utilizar ahora, como les decía recién, lleva corteza, musgo y perlita. ¿En qué cantidades vamos a mezclarlas? 3 partes de corteza, media parte de musgo y media parte de perlita, ¿sí? La mezcla nos va a quedar así, como esta que tengo yo aquí preparada, con todos los componentes ya listos. Y lo que vamos a hacer es tomar la maceta nueva,
poner un poco de sustrato en el fondo. No utilicen piedras porque en mi experiencia en los meses más fríos y húmedos las piedras retienen demasiado la humedad, se enfrían mucho y las raíces en el fondo se pudren. El poner un poquito de sustrato en el fondo cumple la misma función, que es de drenaje, así que no tengan miedo de no usar piedras porque yo no se las recomiendo. ¿Cómo vamos a ubicar la planta en el nuevo contenedor? Primero, si las raíces están demasiado largas, como es el caso, una buena técnica es poner las puntitas de las raíces adentro, ¿sí? E ir girando la maceta. ¿Para qué? Para que se vayan enroscando y se vayan acomodando solas en el contenedor. Una vez que tenemos la planta a una altura que consideramos que es la correcta, que cuál va a ser, el rizoma tiene que quedar siempre muy poquitito por encima del sustrato para que no se nos pudre y no se acumule demasiado agua y no se nos pudra. Una vez que tenemos esta altura, empezamos a rellenar directamente con sustrato, haciendo bastante presión. No se preocupen por la compactación de este tipo de sustratos, porque al tener granulometría mediana a grande, nunca se va a pelmazar demasiado como para ahogar las raíces o retener mucha agua. Así que no tengan miedo de apretar muy bien el sustrato, ¿sí? Van poniendo, van apretando. La presión que alcance, ¿sí? Como para que se vaya acomodando el sustrato en la maceta, pero que no sea demasiado como para romper las raíces. Si vemos, por ejemplo, alguna estructura como este pseudobulbo que está acá, que está dañada, que ya se ve que no se va a recuperar, podemos aprovechar para cortarla. Lo importante, después de terminar el trasplante, es utilizar algún fungicida, ¿sí? Que es un producto para evitar el contagio por hongos, para evitar fungosis, que se puede aplicar mediante el primer riego. Yo recomiendo después de trasplantarlas que por ahí por un día no las rieguen, justamente para no mantener un clima ideal para hongos y bacterias, ¿sí? Muy bien, una vez que tenemos el contenedor lleno, como si hicimos todo bien y tenemos las raíces en su lugar y compactamos bien, la prueba de fuego sería levantar la planta, ¿sí? Y que la maceta se mantenga, que el mismo peso de la maceta se mantenga. Eso quiere decir que está bien compactada. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya sido útil. Los invito a suscribirse a nuestro canal y a seguirnos en las redes sociales. Nos vemos la próxima.